¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos lo que sería un sensor para medir distancia, es decir, un sensor ultrasónico. Vamos a crear un nuevo circuito. Vamos a hacer las conexiones. Nuestro protoboard, el Arduino, vamos a poner de una vez. Ok, ya tenemos el voltaje en nuestro protoboard. El sensor ultrasónico, aquí lo tenemos. Tenemos el sensor ultrasónico más comercial, es el HC-SR04. ¿Cómo funciona un sensor ultrasónico? En este caso funciona como si fuera una especie de radar. Tenemos un emisor y un receptor. Se emite una cierta frecuencia, y en este caso el tiempo que tarda en regresar. Tenemos el emisor y lo que el receptor tarda en recibir esa señal. Podemos calcular la distancia. Recordamos que la distancia es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces de ahí tenemos esa velocidad, podemos hacer un pequeño cálculo ya que tenemos la frecuencia. En este caso el tiempo que tarda es un parámetro para calcular la distancia a la que se encuentra cierto objeto. Tenemos en este caso 4 pines. Tenemos el voltaje, la tierra, y tenemos dos intermedios que es el trigger y eco. Uno es el emisor y otro es el receptor. El trigger es el disparo, es el que envía los pulsos de frecuencia, y el eco es el que recibe. Si nosotros ejecutamos la señal así tal cual, sin conectarlo a nada, pues de manera por medio del software podemos identificar a qué distancia está. La distancia pues podemos manejar dos, que es pulgadas o centímetros. Esto por medio del software. Sin embargo, nosotros, tal cual en el Arduino, no podemos conocer qué distancia es. Necesitamos programarlo para poder interpretar esa señal. Entonces vamos a realizar las conexiones. Tenemos tierra y voltaje, entonces lo voy a conectar. Voy a conectar la tierra aquí, y el voltaje está 4 después. Perdón, 3 después. Aquí estará el voltaje. De tal forma que lo coloco. Ahí está. Muy bien. Y tengo dos, el trigger y el eco. Como mencionábamos, uno es emisor y otro receptor. Igual, al ser un sensor podemos buscar su hoja de datos. Su hoja de datos, pues aquí la tengo, es el módulo HC-SR04. Nos dice que es un sensor de 2 hasta 400 centímetros. Aquí mencionábamos la frecuencia que se maneja de 40 kHz, que son en este caso, como envía los pulsos. Es un sensor a 5 volts, por lo tanto es un sensor TTL. Aquí tenemos el sensor, y en este caso son los pulsos que envía, y podemos determinar cuánto tarda en recibirlo, y a partir de ahí calcular una distancia. Entonces vamos a declarar esos dos pines, uno va a ser el eco y otro va a ser el trigger. Vamos a conectarlo. El trigger lo voy a conectar en el 7. Recordamos que puede ser cualquier pin. Entonces lo voy a colocar en el 7, y el eco
en el 6. Muy bien, ahí ya lo tengo. Entonces uno emite y otro recibe. Vamos a declararlos. Vamos a escribir, en este caso, nuestro programa. Vamos a borrar todo lo que ya está en el programa por default. Ok, tenemos dos funciones, el void setup y el void loop. Recordamos que en void setup los configuramos como entrada o salida, y en el void loop es lo que se ejecuta continuamente. Entonces los voy a declarar. Le voy a poner el mismo nombre que viene ahí para no confundir. El trig yo lo tengo conectado en el 7, que es el de disparo, y el eco yo lo tengo en el 6. Ok, ya los tengo y ahora los voy a declarar. Recordamos que uno es emisor y otro receptor, por lo tanto uno tiene que estar declarado como salida, que es el que emite, y el que recibe tiene que estar declarado como entrada. En este caso el trig es un disparo, que es trigger por sus siglas en inglés. Por lo tanto el trig va a ser como salida. Caso contrario, al eco, como es el que recibe, pues lo vamos a declarar como entrada. Ok, ahí está declarado uno como entrada y otro como salida. Recordamos que aquí de manera visual en el Arduino no tenemos una forma de ver, en este caso, el parámetro. Ya hasta que conectemos una pantalla, un display, una pantalla, pero podemos utilizar el monitor serial. Entonces vamos a inicializarlo. Lo inicializamos, recordamos que es serial.begin y 9600 baudios. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Tenemos que crear los pulsos. De acuerdo a la hoja de datos, tenemos que crear ciertas señales que se envíe, que esté enviando pulsos. O sea, envía, se detiene, envía, se detiene, envía, se detiene. Por lo tanto, vamos a enviar ese tren de pulsos. Vamos a escribir digital write. ¿Cuál es el que declaramos como salida? Que es en este caso es el trigger. Entonces vamos a enviar un alto. Vamos a dejar un delay muy pequeño. Vamos a ponerle 1 milisegundo. Y después vamos a enviar un valor bajo. Es decir, con esta instrucción enviamos un alto, pasa 1 milisegundo, envía un bajo. De tal manera que se va a estar ciclando de forma continua. Esto nosotros lo podemos visualizar esos pulsos con un osciloscopio. Esto que desarrollamos son tal cual los pulsos que debemos enviar de acuerdo a la hoja de datos. Vamos a conectar el osciloscopio para corroborarlo. Aquí tenemos el osciloscopio. Lo estamos enviando en el trigger. Entonces el trigger lo voy a conectar de forma directa. Incluso lo voy a cambiar. Aquí está el trigger. Voy a conectar al positivo y acá al negativo. Ok, ya está conectado. Tengo el trigger y a tierra, de tal forma que yo quiero ver los pulsos. Ahí ejecuto la simulación, no hay ningún error. Únicamente debo configurar el osciloscopio. Lo voy a poner en microsegundos y le voy a poner 10. Vamos a ver cómo se ve.
Ok, está con 1 milisegundo. Observa que estoy creando el tren de pulsos. Envío un alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, que son los pulsos que nos pide crear, en este caso, el sensor. Envía valores, envía un alto y bajo, de tal manera que ya tenemos el tren de pulsos. Podemos modificar los parámetros aquí del osciloscopio para verlo más detallado o menos detallado. Por ejemplo, tenemos en este caso el tren de pulsos. Vamos a ponerle milisegundos y el 1. Ahí está. Entonces, ahí estamos enviando esos valores. Ok. Ya estamos enviando. Ahora debemos determinar cuánto tiempo se tarda en recibirlo el receptor. Esas frecuencias rebotan y como rebotan, regresan a nuestro sensor. Uno emite y otro recibe. Entonces emiten, hay un objeto, lo detecta y la señal regresa. Entonces, ese parámetro va a ser un tiempo. Por lo tanto, vamos a declarar una variable que es tiempo. Ese tiempo va a ser una variable que yo voy a utilizar para determinar precisamente cuánto tarda en regresar esa frecuencia que estamos enviando. Por lo tanto, mi tiempo va a ser igual a pulse in. ¿Qué es pulse in? Cuando detecte que hay un voltaje de entrada, una señal de entrada, un pulso alto que rebotó, es cuando va a dejar de tomar ese tiempo. Es decir, lo envía y un objeto, y en cuanto detecte un pulso alto, quiere decir que ya la señal regresó. Por lo tanto, lo estamos midiendo con esa función, pulse in. ¿Qué vamos a medir? O sobre cuál va a ser lo que lo va a medir. Cuando nuestro pin eco detecte un valor alto. Cuando detecte un valor alto, quiere decir que ya regresó esa señal. Ese es el parámetro que nosotros tenemos, que es el tiempo, que es el que creamos aquí arriba. Ok, ya tenemos tiempo. Por lo tanto, si tenemos tiempo, podemos obtener la distancia. Y la distancia, ¿cuál va a ser? Si nos vamos a la hoja de datos, nos indica que aquí tenemos el tiempo. Si lo dividimos entre 58, tendríamos la distancia en centímetros. O si lo dividimos entre 148, tendríamos la distancia en pulgadas. Aquí en centímetros, aquí en pulgadas. Entonces el tiempo, si lo dividimos entre 58, es centímetros. Si lo dividimos entre 148, es pulgadas. Entonces vamos a ponerlo como nota. El tiempo entre 58 nos da centímetros. Y el tiempo entre 148 nos da pulgadas. Corroboramos, sí, 58 centímetros y entre 148 es pulgadas. Entonces vamos a hacer la operación. Tendríamos que distancia va a ser igual a tiempo entre 58. Vamos a ver si nos da en centímetros. Aquí tenemos lo que nos daba para comparar. Vamos a observar. Aquí nos da la distancia en centímetros. Vamos a visualizar si la tenemos, si es correcto de acuerdo a la hoja de datos. Entonces ya tenemos la distancia. Vamos a mostrar ese valor. Entonces lo vamos a mostrar en el monitor serial. Por lo tanto sería serial print ln, y yo quiero que me diga la distancia. Vamos a agregar un pequeño delay para ver en este caso los saltos de línea. Ok,
Entonces voy a borrar aquí para que se vea todo en uno solo, para que se aprecie el código. Ok, declaramos trigger y eco. El trigger es el que envía los pulsos, lo corroboramos con el osciloscopio. El eco es el que va a recibir. Entonces el trigger es como salida y el eco es entrada. Tenemos dos variables, tiempo, que el tiempo va a ser en cuanto el eco detecte un pulso en alto, va a dejar de contar. Entonces, si ese tiempo lo dividimos entre 58, vamos a tener la distancia en centímetros. Si lo dividimos entre 148, tendríamos la distancia en pulgadas. Vamos a corroborarlo. Ejecutamos. Y nos dice... No, todavía no llega aquí a 500. Vamos a bajarle el tiempo, ese pequeño delay. Vamos a bajarle ese delay para que se vea, en este caso, el valor. Ok, aquí lo movemos. Y no nos está mostrando el valor. Vamos a revisar el código. Sería el print ln. Lo inicializamos. Ok, ahí está. Está algo lento. No modificamos nada del código. Tenemos la distancia de 97. Dependiendo el fabricante del sensor, nos va a decir si es 58, 58.1.2. Algunos fabricantes manejan 58.2. Entonces se le pone el 58.2, puede ser lo más cercano a lo que nos marca aquí. Pero hay que ver en este caso el fabricante cuánto pide de acuerdo a su desarrollo. Por ejemplo, aquí es 97, recordamos que lo tenemos en centímetros porque estamos dividiendo entre 58. Si lo movemos, ahí por ejemplo son 152, siguen siendo centímetros, vamos a esperar que se actualice. Ahí está, 152. Si lo ponemos aquí lo más cercano, está en 41. Si lo ponemos acá, 172. Ok. Vamos a ponerlo ahora en pulgadas para corroborar. Si lo dividimos entre 148, el valor que nos muestra aquí debe ser pulgadas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a moverlo, por ejemplo, ahí serían 39 pulgadas. Esperamos que se actualice. Ahí está. Nos da 38. Lo movemos. Nos da 68 pulgadas. Nos da 20. Entonces observamos que la conversión si es acorde, en este caso con este fabricante. Dependiendo del fabricante y la calidad en este caso de los componentes, pues nos va a dar un valor más cercano al que esperamos. Pero aquí ya vimos cómo podemos visualizar esta distancia. Cualquier duda pueden escribir en los comentarios, enviar un correo y a la brevedad todas las dudas se resuelven. Aquí está el código nuevamente, y en el siguiente video vamos a hacer en este caso una aplicación que puede ser un sensor de reversa.
Que tengan un buen día, nos vemos.